Dios bendiga a toda esa hermosa audiencia que está en sintonía con nosotros. Una vez más estamos aquí, gloria al Señor, a través de este medio, gloria al Señor, junto con la iglesia, con esa amada iglesia que está ahí en sintonía, esa congregación que jueves tras jueves está con nosotros para estudiar la palabra del Señor, gloria a Dios. Hoy estudiaremos, estamos en el estudio número 15, el bautismo en el Espíritu Santo, gloria a Dios, en la página 79, ¿verdad? Para los que tengan el libro, en el estudio número 15, el bautismo en el Espíritu Santo, la página 79. Hacemos oración en esta hora de comienzo para que Dios tome control de este estudio y de lo que se ha de ministrar. Vamos a hablar del amigo más hermoso de cada cristiano en esta hora, el Espíritu Santo. Así que vamos a pedirle a Él que nos ayude a dirigir este estudio. Padre, en esta hora te damos la gloria, te damos la honra. Te damos la gracia porque tú ya es por los siglos de los siglos, Dios. En este momento, Señor Jesús, delante de ti estamos, Dios. Padre, para instruir, para enseñar una vez más tu palabra al pueblo que está escuchando en esta hora. Oh Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, tu palabra. Que este mensaje, Dios, sea de bendición para aquellos que están en sintonía, Señor. Padre, aquellos que aman tu palabra y quieren escucharla, Padre. En esta hora en tus manos estamos. Vuelve, Señor, estas palabras sencillas, Señor Jesús, pero profundas, Dios, a cada corazón, Dios, que imparta conocimiento, salud, vida, Señor, a cada espíritu en esta hora. Espíritu Santo, te lo pedimos. Vamos a hablar de ti, Espíritu Santo, ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Número 1. ¿En qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo? Sencillo, el bautismo en el Espíritu Santo es la investidura de poder de lo alto sobre la vida del creyente. Esto se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 49. Es la investidura, o sea, es como si tomáramos un abrigo y arropáramos, envolviéramos a una persona completo en ese abrigo. Es investido, es ese apoderar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lucas capítulo 24, versículo 49 nos dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Que sea investido del poder del Espíritu Santo. Jesucristo ordenó a sus discípulos a que sus discípulos fueran investidos de ese poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo, Jesucristo habló de él a la iglesia, a los discípulos, aleluya. Habló a todos, gloria al Señor, los que estaban allí. Habló con ellos para que ellos estuvieran preparados para ese momento donde el Espíritu Santo iba a descender. Jesucristo lo había dicho a sus discípulos, aleluya. Así que iba a tomar ese otro cargo. Jesucristo iba para el cielo, ya Jesucristo estaba, después de él haber muerto y resucitado al tercer día, él se quedó aquí en la tierra 40 días con sus discípulos, dándole los últimos detalles. Y entre eso, él les recalcó, acuérdense de lo que yo les había dicho, del Espíritu Santo. Y aquí en la ascensión de Jesús, un tiempito antes de él ser ascendido al cielo, él le habla a los discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 8,
nos dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo vuelve otra vez a hablarle antes de su ascensión al cielo, vuelve a decirle a sus discípulos, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Así que estar investido, gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando estamos investidos, estamos ligados a ese Espíritu del Señor. Él hacía de nosotros, Él toma nuestra vida, Él se liga a nosotros. Esa es la primera parte de en qué consiste el bautismo del Espíritu Santo. Punto número 2, una promesa y una enseñanza. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién es el que realiza el bautismo del Espíritu Santo? Cristo es el que bautiza. Aleluya. Cristo es el bautizador del Espíritu Santo. Esto se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Aleluya. Aquí Juan el Bautista estaba hablando y estaba mencionando a los discípulos y a los que eran bautizados por Juan el Bautista, que iba a venir otro, el cual él no era digno ni tan siquiera de desatar la sandalia de sus pies. Esto lo encontramos en el versículo 7 del libro de Marcos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Estaba hablando de Jesucristo, de que Juan el Bautista aquí estaba hablando de que iba a venir Jesucristo, que iba a ser más poderoso que él, con un mensaje más poderoso, y que Juan solamente bautizaba con agua, pero el Espíritu Santo, pero Jesucristo iba a bautizar con el Espíritu Santo. Así que Cristo es el que bautiza. Número 2, el Espíritu Santo es un don o regalo de Dios para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Gloria al Señor. Esto se encuentra en Juan 7:37. Juan 7:37, la palabra del Señor nos dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el 39 dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Así que es un don, un regalo, es una bendición que Dios nos ha dado, de que el Espíritu Santo venga sobre la persona. Aleluya, gloria al Señor, sobre todo creyente. En Joel capítulo 2 versículo 28 había una promesa de que el profeta testificó a través y habló una promesa de parte de Dios diciendo que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Cuando dice que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, no es que literalmente toda carne va a ser derramado por su espíritu, sino todo aquel que creyera en Jesús.
Jesús. ¿Y por qué se refiere a toda carne? Porque antes la manifestación del Espíritu Santo era solamente en tiempos momentáneos, aunque el Espíritu Santo siempre se ha movido desde la creación del mundo, desde antes de la creación, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, Dios Espíritu, aleluya, como lo vemos en Génesis capítulo 1 versículo 2, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, o sea que desde antes del comienzo el Espíritu Santo siempre ha estado, Él es eterno y Él se mueve en todo lo que existe. ¿Por qué? Porque Él es parte del Creador, Él es parte, Él estaba en esa creación y Él ejerció función en esa creación porque Él es Dios. Gloria al Señor. Pero en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se movía en ciertas personas específicas, ya fuera en sacerdotes, en profetas o en reyes, y en aquellas personas que el Espíritu quería manifestarse. Pero en esta ocasión ya Jesús está diciendo, yo voy a hacer un camino de santidad en el hombre, voy a hacer un nacimiento en el hombre que va a ser del Espíritu, y todos aquellos que sigan este camino recibirán ese Espíritu Santo, aleluya. Así que ese don, ese regalo de Dios es para todos los creyentes. No puede ser un regalo para aquel que no ha creído. Para tú recibir el Espíritu Santo, tienes que haber creído en Jesucristo. Aleluya, porque más adelante vamos a saber por qué creer en Jesucristo. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo que leímos. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él. Hay quienes dicen, punto número 3, hay quienes dicen que el Espíritu Santo era para el tiempo del Pentecostés, para el tiempo de avivamiento de la iglesia, del inicio de la iglesia. No, dice aquí la palabra del Señor para los creyentes. Si tú crees en Jesucristo, el Espíritu Santo es para ti, aleluya. Él vino como ayo, como guía, como paracleto, como consolador, como maestro para los cristianos, para todo aquel que cree en Jesús. Hay quienes niegan a Jesucristo y dicen tener el Espíritu Santo. No, el que niega a Jesucristo no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. ¿Y cómo el Espíritu Santo va a negar la existencia de Cristo? Así que hay que tener mucho cuidado con estas doctrinas que se levantan hoy día, porque rechazan a Jesucristo, pero entonces aceptan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía al hombre a Jesucristo. ¿Cuál es la función de él? Guiar al hombre a Jesucristo. ¿Cómo si el Espíritu Santo guía al hombre a Jesucristo? Yo que tengo el Espíritu Santo voy a negar a Jesucristo. Pues entonces no tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy negando a Cristo. Punto número 3 dice, Dios no dejó de darlo después del día de Pentecostés. Él no dejó de dar el Espíritu Santo, como muchos han dicho, que el Espíritu Santo ya el día de Pentecostés ya ahí se fue y dejó de darlo ese día. No. Él no dejó de dar el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, donde se menciona ese derramamiento del Espíritu Santo por primera vez, ahí ocurrió un gran avivamiento hermoso. Pero más adelante vemos cómo Pedro en la casa de Cornelio, allí ese grupo de personas también reciben, después del día de Pentecostés, reciben también el bautismo del Espíritu Santo. Más adelante vemos a Pablo con los gentiles, cómo los gentiles comienzan también a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto se encuentra en Hechos capítulo 10, 44 al 46 y Hechos capítulo 19, versículo 6, donde están estos eventos que otras personas, aparte de los discípulos de Cristo que estaban en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo.
Y por ahí entonces Pablo le exhorta a las cartas, la carta de los romanos, la carta de los gálatas, la carta de Éfeso, que le exhortan a que busquen la presencia del Espíritu Santo en los Corintios. Así que le exhorta a todo, donde quiera que iba, hablaba de Jesucristo, pero también comenzó a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Así que no solo se limitó para aquel día, como muchos creen. Aleluya. En Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Hay una porción bíblica bien interesante. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39. Dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que para recibir el Espíritu Santo primero tenemos que aceptar a Jesucristo. El versículo 39 de ese capítulo 2 de Hechos dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si tú has sido llamado por Dios, aquí es claro, Él le está diciendo, en otras palabras, no solamente es para aquel momento, para los discípulos, como muchos piensan que solamente era para los discípulos porque la iglesia se estaba desarrollando y ya esa manifestación del Espíritu, ya eso no existe, como hay iglesias que lo declaran y lo confirman. Pues este versículo, Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, claramente nos dicen que no es solamente para aquellos que estaban allí, sino que también eran para sus hijos y para todo aquel que ha creído en Jesucristo y que Dios le ha llamado. ¿Te ha llamado Dios? ¿Te ha llamado Dios para entrar al reino de los cielos? ¿Has conocido a Dios? Si tú has conocido a Dios y has conocido a Jesucristo y le has pedido a Jesucristo, perdóname, lávame con tu sangre y límpiame, entonces has sido llamado por Dios. Si has creído en Jesucristo y en su salvación, el Espíritu Santo es para ti. Aleluya. Así que no se limita solo en aquel día. Otra cita bíblica, Juan capítulo 7, versículo 39, donde dice, los que creyeren en Él, que iban a recibir el Espíritu Santo. Si has creído en Jesucristo, esa promesa de su amado Consolador es para ti también. Punto número 4. El Espíritu Santo ha sido enviado a los que obedecen a Dios. Esto se encuentra en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 26 y 27, donde Él nos dice, Juan capítulo 15, versículo 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que la persona que ama a Jesucristo, dice, el que me ama mi palabra guardará, y el que ama a Jesucristo le obedece. El que ama a Jesucristo le obedece. Por lo tanto, si le obedece, el Espíritu Santo estará con él, porque ha mostrado un nacimiento, un nuevo nacimiento. Y esa es la tercera parte que vamos a hablar. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, parte número 3, es su siguiente al nuevo nacimiento. Lo que hemos estado diciendo anteriormente. Para tú poder recibir al Espíritu Santo, es necesario primeramente que hayas nacido de nuevo.
Gloria al Señor. En Juan capítulo 3, versículos 5 al 7, lo dice. Hay quienes dicen, ay, pero aquel impío tenía el Espíritu Santo. Oh, hay que tener cuidado. Si no ha nacido de nuevo, hay que escudriñar. Sí puede darse el caso de que una persona tan pronto aceptó a Cristo como su Salvador, en ese mismo instante también es bautizado con el Espíritu Santo. Claro que sí, eso se puede dar el caso. Y cuando es así es por algún llamado, es por algún misterio que esa persona no conoce. Claro que sí, pero que la persona reciba el Espíritu Santo sin haber pedido arrepentimiento ante Dios, sin haber aceptado a Cristo como su Salvador, ten cuidado de lo que recibió. Hay que tener mucho cuidado. Gloria al Señor. La Biblia es clara y no se va a contradecir. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que Dios ahí nos está diciendo, para tú poder nacer del Espíritu, tienes que haber nacido de nuevo. Para tú poder haber recibido el Espíritu Santo en tu vida, tienes que haber nacido de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? En el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en ese Hijo de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que el Espíritu, para poder tener el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que haber nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo produce vida espiritual en el recién convertido. Aleluya. El Espíritu Santo produce esa vida espiritual al recién convertido. Nace de nuevo esa persona. El Espíritu Santo hace nacer de nuevo al ser humano que acepta a Cristo en su corazón. Por eso está bien ligado esos dos encuentros, cuando la persona escucha un mensaje. Y ese mensaje, un mensaje de Dios, palabra de Dios, y lo lleva a su corazón. Y en su mente dice, tan pronto se acabe ese mensaje, yo voy a pasar al frente, yo quiero recibir a Cristo. O donde esté escuchando el mensaje, yo quiero recibir a Cristo. Y ese corazón ya está pensando recibir a Cristo. Ya Él está escudriñando, Dios está escudriñando ese pensamiento, y ya ese hombre está preparándose para ser bautizado con el Espíritu Santo. Así que surge esa forma, ese nacer de nuevo en esa persona. El Espíritu Santo está escudriñando ese corazón que está sensible a su voz. Y el Espíritu Santo entonces comienza a obrar para que esa persona tenga ese nuevo nacimiento. Aleluya. Gloria al Señor. Adoramos el nombre de Cristo. Así que, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó con nuestros pecados con su sangre. Jesucristo nos lavó con su sangre, y cuando esa sangre nos lava de pecado y nos santifica, entonces el Espíritu Santo puede morar con libertad en esa persona. Pero si esa persona no ha sido lavada con la sangre de Cristo, no ha sido purificada del pecado, el Espíritu Santo es un ser santo, sagrado. No puede morar en vasos sucios, como dice Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿O no sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente?
y que Él mora en vosotros. Y habla de la importancia de mantenerse santo. ¿Por qué? Porque Él es sagrado. Y Él no puede entrar en vasos, en moradas sucias, llenas de pecado. Por eso cuando el cristiano ha aceptado a Cristo y se convierte a Él y recibe ese bautismo del Espíritu Santo, pero de momento peca y continúa, peca y no se arrepiente y sigue pecando, contrista al Espíritu Santo y el Espíritu Santo toma el riesgo de que se vaya de Él. Y cuando el Espíritu Santo se va de Él, ¿por qué? Porque hay tanta suciedad, ya Él no puede morar en ese templo. Porque somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando hay mucha suciedad ya no puede morar dentro de ese templo y el Espíritu se va, se aparta. Porque está inmundo ese pecado, ese cuerpo, ese templo está inmundo. Y al apartarse entonces dice la Biblia que cuando vienen los demonios se asoman y ven la casa limpia y recogidita y vacía. Entran. No solo el que salió, sino 7 demonios más. Busca 7 demonios más para entrar a ese cuerpo. ¿Ok? La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tan pronto la persona acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo le pone un sello. Y dice, esta es propiedad de Dios. Ya esta es propiedad nuestra. Ya Satanás no tiene dominio sobre él, no tiene control sobre él. Él es propiedad nuestra. Así que todo creyente tan pronto acepta a Cristo como su Salvador es sellado. Y es investido de ese Espíritu Santo. Es investido inmediatamente. Él le pone el vestido de santidad. Ese vestido galardonador del cielo. Ya tú eres propiedad nuestra. Y así que esa persona viene a pasar de su Señor que era Satanás, ahora viene a pasar su Señor Jesucristo. Así que esa persona ya no se acata a su propia voluntad, sino a la voluntad de Cristo, porque el Espíritu Santo va a guiar a esa persona a la voluntad de Cristo. Aleluya. Punto número 4, parte número 4. El bautismo es necesario. ¿Para qué el bautismo es necesario? Es necesario porque número 1 es una promesa del Señor. Esto se encuentra en Lucas 4:49, en Joel 2:28 y hay muchas citas bíblicas donde nos habla de que el Espíritu Santo en Juan 14, versículo 26 nos dice también que el Espíritu Santo es una promesa que Jesucristo nos dejó. No os dejaré huérfano, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Jesucristo lo prometió. ¿Por qué el bautismo del Espíritu Santo es necesario? Punto número 2. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que guía al cristiano a toda verdad. Juan 16, capítulo 13. El Espíritu Santo es importante en nuestra vida porque con Él nosotros somos testigos de Cristo. Esto se encuentra en Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que el Espíritu Santo, cuando mora en la persona, el que ama al Espíritu Santo, ama a Jesucristo. El que ama al Espíritu Santo y lo tiene en su vida, testifica de Jesucristo. Si hay una persona que dice tener el Espíritu Santo y no testifica de Jesucristo, no tiene el Espíritu Santo con él, porque el Espíritu Santo solamente va a testificar al hombre de Cristo.
Por eso el que tiene el Espíritu Santo puede escudriñar la Biblia y entenderla, porque toda la Biblia habla de Jesucristo, desde Génesis, Apocalipsis, habla de ese hombre y Dios redentor de la humanidad. Porque Jesucristo es 100%, fue 100% hombre y sigue siendo el Dios de nosotros, 100% Dios. Aleluya. Dios hecho hombre. Qué lindo, qué gran misericordia para nosotros. Y eso nos lo enseña solamente el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a entender. Así que por eso muchas personas no pueden entender este concepto porque no tienen el Espíritu Santo en su vida. No han aceptado a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, el Espíritu Santo no ha impactado su vida porque ellos no le han dado la oportunidad a Jesucristo a entrar en su corazón. Oh, gloria a Dios. Punto número 3. El Espíritu, ya habíamos mencionado ese, gloria al Señor. Punto número 4. El Espíritu Santo contribuye a la edificación espiritual. Esto se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Contribuye a esa edificación espiritual. ¿Tú quieres crecer en el Señor? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a crecer en el conocimiento y en todo lo que necesitamos para madurar en el Señor. Aleluya. Punto número 5. Es necesario el Espíritu Santo para tener poder en el servicio del Señor. Como dice aquí, gloria al Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Es necesario tener ese poder para el servicio, para ejercer un servicio ante nuestro Dios. En Juan capítulo 14 versículo 26 y Juan capítulo 16 versículo 13 nos habla de esto. Gloria al Señor. Y punto número 6. El Espíritu Santo es muy importante para comprender la Escritura. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que todo lo escudriña de Dios y se lo hace entender a los hijos de Dios. Esto se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 26 y Juan capítulo 16, versículo 13. Gloria al Señor. Donde Dios nos los habla. También en Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Gloria al Señor. Quiero leerle Juan capítulo 14, versículo 26. Y dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros, iglesia. Él te ayuda a recordar todo lo que Jesucristo dijo. Pero ¿cómo vamos a recordar si no escudriñamos la Biblia? Si no sabemos de ella, si no la leemos. Porque Él puede guiarnos a leerla. Él puede inquietarnos a leerla. Pero si no la leemos, ¿de qué vamos a recordar si no tenemos nada en la mente? Oh, pero si la leemos, aunque haya sido una sola vez, el Espíritu Santo en algún momento de prueba te va a decir: acuérdate de aquel versículo que leíste. Aquel versículo que leíste es esto. Vas a comportarte de esta forma. Y va dándonos ese recordatorio. Él nos enseña, dice: la unción te enseña, el Espíritu Santo nos va enseñando. Porque mucha gente me pregunta, ¿qué libro tú lees? ¿Qué libro para preparar los mensajes y todas estas cosas? Dicen: ¿cuál es el libro? ¿Qué fuente tú utilizas? Oh, miren, simplemente ves de rodillas. Ves de rodillas y Él te va a guiar. Él te dice: mira, vas a buscar aquí, vas a buscar allá, estúdiate este tema, estúdiate este versículo, conéctalo con este otro te dice, y Él te va enseñando. Es el Espíritu Santo, nada nosotros tenemos. Nuestra mente
no entiende muchas cosas, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a hacer entender, Él nos va a tomar de la mano como un ayo y nos va a guiar suavecito por ahí, por ese camino, gloria al Señor. Así que mientras más ligado estés a Él, mientras más comunicación tengas con Él, mientras más amigo sea de ti, más te va a enseñar, más te va a guiar y más te va a instruir y vas a entender la palabra de Dios. Va a ser clara como el manantial. Hay quienes la leen y no la entienden. O hazte amigo del Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. El Espíritu Santo, gloria al Señor, hace que el hombre se adopte, reciba la adopción del Padre por medio del Hijo. El Espíritu Santo hace que esa criatura nazca en el Hijo y el Espíritu Santo hace que reciba ese perdón por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Siempre recordemos que el Espíritu Santo mora en el templo y tú eres ese templo del Espíritu Santo, como dice Santiago capítulo 4 versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu, el que ha hecho Él ha hecho morar en nosotros? Perdone. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Aleluya. Así que ese templo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 y Santiago 4, 5. Gloria al Señor. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Primero, número 1, para recibir el Espíritu Santo necesitamos tener un anhelo profundo por Él. Aleluya. Un anhelo profundo por el Espíritu Santo. Debemos de anhelarlo. Dice en Lucas capítulo 11 versículo 3. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Hay que pedírselo al Señor. Hay que pedírselo a nuestro Padre Celestial. Yo quiero el Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque aunque aceptamos a Cristo, tan pronto nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Somos investidos del Espíritu Santo. Pero Él quiere que tengamos una relación más fuerte con el Espíritu Santo, y para tener esa relación más fuerte, no solamente propiedad de Dios, sino también que seamos investidos para poder entender la palabra de Dios, para poder guiarnos más fácil hacia el camino al cielo, como el Espíritu Santo nos ayuda, porque es difícil poder entender y dejarnos guiar cuando no hay quien nos dirija, pero cuando el Espíritu Santo está, Él te va a dirigir. Así que hay que pedirle a nuestro Padre Celestial: lléname de ese Espíritu Santo, bautízame, dame el Espíritu Santo. Así que hay que anhelarlo. Para poderlo recibir hay que anhelarlo, desearlo con todo el corazón de que queremos recibir el Espíritu Santo. Aunque ya tenemos su sello y somos propiedad de Él, pero ese investimiento, esa llenura, vamos a decir, esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Número 2, para poder recibir el Espíritu Santo, muchas veces se recibe a través de una predicación. Esto se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 34 y al 44, donde Pablo estaba predicando en la casa de Cornelio, y dice que mientras él predicaba, del momento la gente escuchaba y anhelaba recibir lo que Pedro estaba predicando, y dice que todos fueron llenos en la casa por el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo al escuchar
una predicación. Qué lindo, ¿verdad? Cuando esa predicación viene ungida. Por eso ese líder tiene que orar y gemir al Señor, prepararse en unción, en ayuno, para que esa palabra llegue y penetre con fuego a cada espíritu, a cada vida que escucha. Aleluya. El Espíritu Santo. ¿Cómo recibir el bautismo? Número 3. Con la ayuda de la oración, cuando le pedimos a Dios, pero también como dice en Hechos capítulo 8, versículo 15, orando, como estaban los hermanos antes de las personas en la casa de Cornelio, haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya ellos estaban orando por él, ya ellos anhelaban el Espíritu Santo. Así que ahí es bien importante ir preparando, hay que preparar ese momento del bautismo del Espíritu Santo, porque como mencionamos, en la casa de Cornelio ya se estaba orando, ya se estaba pidiendo por el Espíritu Santo, y cuando vemos en toda el trayecto del bautismo del Espíritu Santo en las personas, los mismos discípulos en el día de Pentecostés, dice que estaban unidos, unánimes, esperando la promesa del Espíritu Santo. Hay que prepararse. O sea, el Espíritu Santo no se recibe así porque sí, hay que prepararse. Siempre el Espíritu Santo decide a quién va a llenar, a quién no va a llenar. Él es Dios. Y Él decide a quién Él se va a manifestar y sobre quién se va a manifestar. Pero la persona que desea esa manifestación del Espíritu Santo en su vida, esa llenura, tiene que prepararse, tiene que anhelarlo, tiene que orar, tiene que buscarlo, tiene que pedirlo a Dios y estar a la expectativa de que en cualquier momento, miren, he escuchado testimonios de personas que en el carro han sido bautizadas por el Espíritu Santo, otros mientras dormían, otros mientras oraban en su cama, otros en la iglesia, por el toque de una persona que le ministró y recibió el Espíritu Santo. Pero hay que anhelarlo. Y otro punto de cómo recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es a través de la imposición de manos, como lo dice en Hechos capítulo 8, versículo 17, y como se lo dijo Pablo a Timoteo, por la imposición de mis manos, ese avivamiento que recibiste. Así que por la imposición, Dios usa instrumentos que llevan esta bendición de impartir por la imposición de las manos el bautismo del Espíritu Santo a otras personas. Hay quienes tienen este don, gloria al Señor, pero no todos la tienen así, ¿verdad? Que tampoco vamos a estar, ponme tú la mano, porque tampoco, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio de quiénes son de Él y quiénes son sus hijos, y Él te va a inquietar a dirigirte a la persona que Él sabe que va a suplir esa necesidad tuya de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las condiciones para recibir al Espíritu Santo? Las condiciones son arrepentimiento, Hechos capítulo 2, versículo 38. Sentir ese dolor de pecado, sentir esa tristeza, sentir esa amargura por haberle fallado a Dios, pedirle perdón al Señor, y cuando haya ese arrepentimiento y le hayas pedido perdón al Señor, surge algo. ¿Qué es lo que surge? Un nuevo nacimiento. Esto se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 13, y Juan 3:3 y Gálatas 4:6. Ese nuevo nacimiento. También tienes que tener fe en Dios y en su palabra, como lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Por la fe se recibe la promesa del Espíritu. Dice en Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquel que recibe a Dios y cree en Jesucristo, la promesa es impartida para él. Aleluya. Y número 4, gloria al Señor. Número 4, ser
obediente al Señor. Esto se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 32. Mantenerse obediente a la palabra del Señor. Evidencias del bautismo, y ya estamos terminando, son los puntos números, el último punto, la última parte. La evidencia del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo evidenciar o cómo yo puedo ver que la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo? Aquí le voy a contar los puntos que menciona el libro. Punto número 1. Poder para, la persona va a manifestar un poder para servir a Dios. La parte B de ese punto, y autoridad para con los hombres. La persona va a tener poder para servir a Dios y autoridad para con los hombres. Autoridad en el sentido de que la persona puede ser bien tímida antes de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo va a tener libertad para hablar y expresarse. Así que más que autoridad para con los hombres, yo ahí corregiría, las personas que tienen ese libro, pues ahí yo le corregiría y diría libertad en el Espíritu. La persona que es bautizada en el Espíritu manifiesta una libertad en ese Espíritu. ¿Por qué autoridad para los hombres? No, porque hay personas que tienen autoridad para los hombres y son impíos. No han recibido a Cristo como su Salvador y tienen autoridad sobre los hombres. Así que una persona más bien tiene libertad de espíritu, como lo dice la palabra del Señor, donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y vemos esta persona que era tímida, no cogía el micrófono, no se atrevía de dar un mensaje, no se atrevía de predicar a alguien, pero cuando ha sido investido del Espíritu Santo, habla a miles de personas y Dios le da sabiduría y le da entendimiento de la palabra y canta y hace muchas cosas para Dios. Como lo vemos en la vida de Pedro. Pedro al principio no se sabía hablar y era tímido en cuanto a expresarse quizás al público y quizás se enredaba las cosas. Pero de repente lo vemos cuando dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, ese evento que ocurrió en Hechos capítulo 2, donde fueron bautizados todos del Espíritu Santo. Dice que Pedro se levantó con toda autoridad sobre la gente y empezó a hablar las maravillas de Dios y a contar el Evangelio del Señor. Y en su primer mensaje llegaron 3,000 personas. Aleluya. Así que, hermanos, cuando somos investidos del Espíritu Santo, Él nos da una libertad. El Espíritu Santo te hace libre para hacer cosas para Dios, para servir a Dios. Esto se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 20. Gloria al Señor. Punto número 2. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo da poder para testificar del Señor en Juan 15:27 y Hechos 1:8, donde te da ese poder para testificar del Señor. Punto número 3, te da pasión por las almas perdidas, pero yo corrijo ahí y te digo, no solo te da pasión por las almas perdidas, cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo, sientes un amor genuino por todo el mundo. No solo por las almas perdidas, sino por tu hermano creyente, por tu vecino, por tu prójimo, por tu padre, por tu madre, por todo el mundo, incluyendo y sobre todas las cosas por Jesucristo y por Dios Padre. Cuando somos investidos del Espíritu Santo y somos bautizados, una de las evidencias mayores es que empezamos a amar de forma diferente. El amor ya no es un amor esperando a recibir, sino es un amor de dar y no esperar nada a cambio. Ese amor se llama el amor ágape, el amor de Dios. Aleluya, es el que hizo que los discípulos entregaran su vida por el Evangelio, por amor, no solo a las almas, sino al Evangelio, a Dios y a toda su verdad. Aleluya. Así que esa evidencia de amor va a estar en esa persona
que es llena y es bautizada por el Espíritu Santo. Una persona, como dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 4, que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano. Dice la Biblia que es mentiroso, no tiene a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrecer al hermano que ve todos los días? Así que la evidencia, una de las evidencias de ese bautismo es amor por los hermanos. Y el amor incluye no guardar rencor. Si yo estoy guardando rencor por mi hermano, entonces hay resentimientos y el Espíritu Santo se puede conquistar en esa persona. El Espíritu Santo puede poco a poco alejarse de esa persona si esa persona no decide nunca perdonar. Y por eso vemos muchas personas cristianas que murieron, ¿verdad? Que se llamaron cristianos, pero quizás estén en el infierno ahora gritando porque no perdonaron a su hermano. La palabra del Señor dice en Primera de Corintios capítulo 13, si yo diere todos mis bienes por este amor y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque el que tiene amor evidencia al Espíritu Santo. Seguimos con el punto número 4. Hablar en otras lenguas. El que tiene el Espíritu Santo tiene la manifestación de las lenguas. Dice el punto número 5 que el que tiene el Espíritu Santo tiene la habilidad de hacer milagros y sanidades. Dice en Hechos, en Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Habla de milagros, de sanidades. Y donde está el Espíritu de Dios hay milagros y hay sanidades. En Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 9 lo expresa. Y Hechos capítulo 4, versículo 4 al 16 también nos los habla. Pero también cuando escudriñamos la palabra del Señor, en cierta ocasión hubieron personas que dijeron, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Así que no nos podemos dejar llevar por los milagros. Pues ese hace milagros, ese es del Espíritu, él tiene el Espíritu Santo mora en él. No, el Espíritu Santo va a dar testimonio a los creyentes quién es de él y quién no es de él. Por eso la Biblia dice escudriñar los espíritus. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace milagros y no son de Dios. No todo el que hace milagro es de Dios, porque Satanás también hace señales. ¿Ok? Así que eso hay que tenerlo bien claro. Y aquella persona que es bautizada por el Espíritu Santo también se evidencia a través de un ardiente amor, un deseo ardiente por una vida de oración y servicio a Dios. Ardientemente va a desear estar en la casa de Dios. Aquella persona que le da lo mismo estar en la casa de Dios o no estar en la casa del Señor, tiene que tener cuidado porque quizás ha contristado al Espíritu Santo en él y ha permitido que se vaya alejando, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que simplemente no le interesa a Dios. Por eso hay gente que no buscan a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo en su vida o no han sido llenos del Espíritu Santo. Tal vez solamente han sido sellados, pero no llenos. Pero aquella persona que ha sido bautizada, llena, sumergida en ese Espíritu Santo, tiene ese deseo ardiente de buscar siempre el rostro de Dios. Esto se encuentra en Hechos capítulo 2, 42, capítulo 6, 3 y en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Pero de todas estas cosas, la mayor evidencia de una persona ser bautizada con el Espíritu Santo, se hablan de los dones. La manifestación de los dones, que es hablar lengua, que es profetizar, toda esta manifestación de los dones.
enseñar, instruir, administrar, y habla de todos los dones. Esto se encuentra en el capítulo 12 y en del Primera de Corintios capítulo 12, que nos habla de esos dones del Espíritu, dones espirituales, pero también en Gálatas capítulo 4 me parece que también habla de los dones espirituales, de los dones del Espíritu, que son hermosos, pero los dones no van a dar la mayor evidencia de que tú estás lleno del Espíritu Santo. ¿Lo sabía? ¿Por qué? Porque han habido profetas que han dicho mentiras y se han convertido en falsos profetas. Vemos a un Balaam, que fue un profeta y que Dios en cierta ocasión le exhorta a hablar la verdad y a decir la verdad, pero él no quiso tomar esa verdad. Gloria al Señor. Así que vemos vemos a Balaam, que usó la profecía. No nos podemos dejar llevar por los dones. Vemos a María, la hermana de Moisés, que dice la Biblia que era profetisa. Sin embargo, murmuró contra Moisés y fue llena de lepra. Así que no nos podemos dejar llevar solamente por los dones. Más que por los dones, la mayor evidencia de una persona estar bautizada por el Espíritu Santo es el hablar, es el mostrar los frutos del Espíritu. Hay quienes dicen, pues aquella persona es bautizada por el Espíritu Santo porque habla en lenguas. Ciertamente puede hablar en lenguas y gloria a Dios, pero hay a veces que el enemigo también usa esa forma para hablar de sus perversidades en lengua. Así que, como dice Primera de Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Gloria al Señor. Así que el hablar en lenguas no me certifica a mí en su plenitud que soy lleno del Espíritu Santo, porque yo puedo hablar en lenguas pero tener odio en mi corazón. ¿Qué evidencia el Espíritu Santo en mi vida? Los frutos del Espíritu de Dios. Cuando manifestamos los frutos del Espíritu de Dios. Mateo capítulo 7 nos dice bien claramente, Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Ven? Que hay muchos que profetizan pero son falsos. Así que no me puedo dejar llevar por la profecía, porque aquel puede profetizar y ser falso. Y porque dio una profecía no quiere decir que está lleno del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. El versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ustedes van a reconocer quiénes están llenos del Espíritu Santo cuando veas su fruto. Cuando tú veas su fruto, si tú ves el fruto de amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la piedad, de la prudencia, porque no solamente son los que menciona Gálatas capítulo 5, sino también todos esos que habla la Biblia a través de todo el comportar de ese cristiano, esa prudencia. Gloria al Señor. Cuando presentamos esos frutos, entonces estamos dando evidencia de qué árbol, cuál es nuestro árbol, de qué raíz está cimentada, en qué río se alimenta, si en el río de la perversidad o en el río del Espíritu Santo de Dios. Así que el versículo 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto.
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Conoceremos al Señor por ese fruto. En el versículo 21 al 23 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ven cómo muchos tienen la libertad de hacerlo? ¿Pero qué le va a responder el Señor a esa gente? El versículo 23 de ese Mateo capítulo 7 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, ¿cuál es la mayor evidencia? No es presentar los dones. Eso es una bendición, una herramienta que Dios nos da por medio de su Espíritu. Pero la mayor evidencia de uno estar lleno del Espíritu Santo es cuando mostramos los frutos del Espíritu. Mateo capítulo 12, ya estamos terminando, gloria al Señor. Mateo capítulo 12, versículo 33. El Señor vuelve y nos dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por su fruto se conoce el árbol. Así que, iglesia, mantente dando buen fruto. Y cuando estés dando esos buen frutos, las personas van a ver que está lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Juan 15, versículo 8. Vuelve el Señor y nos dice, en esto os glorificamos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Tampoco puede ser poco, mucho fruto. Al Señor se le da todo o no se le da nada. Se le da todo. Así que, hermano, la mayor evidencia de estar bautizado en el Espíritu Santo no es danzar, no es hablar lengua, no es ser un profeta, hacer milagros. La mayor evidencia es que se refleje en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Que se refleje en nosotros. Parte de esos frutos es el amor, es el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esos frutos tienen que estar evidenciados en el cristiano. Si no está evidenciado en nosotros, nos hace falta llenarnos del Espíritu Santo. Si no tenemos paciencia, lléname de ti, Espíritu Santo, porque me hace falta paciencia. Si no tengo fe, lléname, Espíritu Santo, de ti, porque me hace falta fe. Estoy triste todo el tiempo y estoy pésimo, siempre pensando en lo negativo y no tengo ese gozo del Espíritu Santo en mi vida. Me hace falta el Espíritu Santo. Aleluya. Así que, amados hermanos, procuremos llenarnos del Espíritu Santo y que esos frutos del Espíritu Santo estén sobre nosotros. Aleluya. Que día a día esos frutos permanezcan en nosotros y que cada día sea como dice aquí en Juan capítulo 15, versículo 8, mucho fruto, que llevemos mucho fruto. Aleluya. Porque eso es lo que evidencia al cristiano de estar lleno de él, de su Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. En esta hora queremos saludar los hermanos que han estado en sintonía en la escuela bíblica. Gloria al Señor. Tenemos a nuestra hermana Lidia Berríos. Dios te bendiga. Gloria a Jesús. A Lilian Navarro y a Ángel.
a Rafael, a Mulero y toda esa hermosa familia. Gloria al Señor, a Hockey y la familia de Hockey, Milagritos y Digno. Gloria al Señor. También Andrés López. Tenemos a Yara Santiago. Dios te bendiga, Yara. Tenemos a Carmen Lavoy, nuestra hermana Milagrito Lavoy, la cual pide oración por ella y David. Amén. Estaremos orando, ¿verdad? Por Milagrito, gloria al Señor, y por David. Y también piden oración por Elsie Santiago. Amén. Estaremos orando por Elsie Santiago. Nuestra hermana Gladysel Torres nos saluda. Toda esa hermosa familia. José, Gaby y Jafet. Nos gozamos con ellos. Gloria a Dios. También está Minerva Torres que nos saluda. Dios te bendiga, Minerva. También tenemos a Jun Soto. Amén. Gloria a Jesús. Jane Soto, gloria al Señor. Adoramos, nos gozamos con Janet, gloria a Jesús que está con nosotros. También a Ana Figueroa, Dios te bendiga. También a Radio Poder en Acción, nos gozamos con todas esas personas que están en sintonía ahí, con nosotros en Radio Poder en Acción, también con cada uno de ellos, con Carlos, gloria al Señor, nos gozamos también, con Miguel Sánchez, con nuestra hermana Isa López, Dios te bendiga. También Blanquita Rosario, que está con nosotros en sintonía. Dios te bendiga mucho, Blanquita. También está Carmen Velázquez, nos gozamos con ella. Luis Charrie saluda desde New Jersey. Amén, nos gozamos. Amén, gloria al Señor que Luis esté ahí. Hemos estado orando por su salud, gloria al Señor. También está Rose, gloria a Jesús. Rosalind con nosotros, gloria al Señor. Edric también y Adrián, que les amamos, nos gozamos con ellos, con Joeri, gloria al Señor. También está Georgie Figueroa y Dios bendiga a mi tía, ¿verdad? Mari Sánchez y Ané, gloria al Señor, que están siempre en sintonía con nosotros. También está Luz Cabán, Lilian y Héctor Castro, pastores, amén, nos gozamos con Lilian y con Héctor, gloria al Señor. También está Liz Bruno, que saluda, Dios te bendiga, Liz. También está nuestra hermana Tina Soto, Mary Figueroa, mi mamá, mi papá Daniel Reyes, gloria al Señor. Nos gozamos en esta hora con cada uno de los que han estado en sintonía, gloria al Señor. Así que, hermanos, procuremos llenarnos del Espíritu Santo. No hay cosa más hermosa que estar llenos del Espíritu Santo. Procuremos los dones del Espíritu Santo. Claro que los vamos a procurar porque ellos nos bendicen y edifican la iglesia. Pero como decía Pablo, pero yo les muestro un camino mejor y ese es el amor de Dios. Procuremos que esos dones vayan acompañados de los frutos del Espíritu Santo, ¿ok? Para que esa unión sea perfecta, porque hay quienes se enfocan solo en los dones y no dan fruto. Sus frutos son malos, pues el árbol es malo. Pero si damos buenos frutos, el árbol es bueno. Así que procuremos, más que los dones, darle ese fruto, ese buen fruto del Espíritu Santo en nosotros, para que esos dones tengan mayor bendición. Hacemos oración en esta hora para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y que cada día anhelemos más de esa bendición de tenerlo en nuestros corazones, en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Si hay alguien en esta hora que quieres al Espíritu Santo en su vida, puede ahí pedirle al Señor perdón por sus pecados. Pedirle al Señor que lo lave con su sangre y que lo selle con el Espíritu Santo. Y pídele al Señor, Señor, dame de tu Espíritu. Padre, en esta hora te pedimos, oh Dios, que seas tú obrando sobre cada vida, Señor, sobre estos hermanos que han estado en sintonía, Señor, que han estado escuchando, Dios. Yo te pido, Señor, sobre tu iglesia, Dios, que ese bautismo del Espíritu Santo esté vigente en cada uno de ellos, Dios, que se manifiesten esos frutos del Espíritu, Dios, sobre cada uno de ellos, que haya paz entre nosotros, que haya amor entre nosotros, que haya paciencia, Señor, mansedumbre, templanza, bondad, Señor Jesús, piedad, Señor Jesús, virtud de conocimiento, unción poderosa, Señor, Padre, Señor, y que cada uno de nosotros podamos manifestar, Señor, esos
frutos que dicen de qué estamos hechos, de cuál es nuestro árbol, a qué fuente está ligada, al Espíritu Santo, a Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, Señor, porque como dice el refrán, Señor Jesús, de tal palo, tal astilla, así mismo somos nosotros, Dios, aquellos que se aferran a la vid que es Cristo. Los pámpanos darán frutos abundantes, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pido que nos acerques a ti. Espíritu Santo, llénanos de ti, que sobre cada una de estas personas tu fruto, Espíritu Santo, y tus frutos sean manifiestos y demos muchos frutos que adoren tu nombre, que exalten el nombre tuyo, Jesucristo. En esta hora, Padre, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Guarda a cada uno de nuestros hermanos, cúbrelos con su sangre, con tu sangre poderosa, Señor. Límpialos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, Padre, y permite que el descanso sea en paz en tu presencia y el día de mañana nos levantemos adorando y cantando a tu nombre, Padre. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús, y una iglesia que va camino al cielo te dice amén. Dios te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. Aleluya.